Muy buenas, ¿qué tal gente de YouTube? El día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes y que de hecho este es el inicio de una nueva serie que vamos a estar trayendo en el canal. Pues al ver que a ustedes les interesa y que les gusta demasiado el anime acerca de Sugochara, hemos decidido recrear, o en este caso, hacer una serie completa analizando y viendo acerca de los personajes de este hermoso anime. En este caso vamos a empezar con uno de los personajes que en cierta forma llega a ser demasiado importante. Pues en este caso no hablamos de otro personaje del enemigo, o en este caso el primer enemigo que se enfrentaron nuestros protagonistas, el profesor Nikaido. Pero ¿quién es él? ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son sus habilidades? Y sobre todo, ¿cómo terminó? Todo esto y más platicaremos más adelante, pero por ahora suscríbete y comparte para que más gente conozca el canal. Hoy vamos a hablar de Yu Nikaido, un personaje de Sugochara, que tiene una de las historias más interesantes y humanas de toda la serie. A simple vista parece un profesor torpe y gracioso, pero detrás de esa fachada esconde un pasado lleno de frustraciones, sueños rotos y también un poco de redención. Pero ¿de dónde inicia todo esto? Bueno, comencemos desde la infancia y los orígenes. Nikaido nació el 18 de septiembre, con un tipo de sangre A. Desde niño tenía un sueño muy claro, convertirse en ingeniero en robótica. De pequeño entró al club de manualidades de su escuela primaria, donde aprendió a armar y construir. Su profesor era su mayor inspiración. Él soñaba con crear un robot que pudiera servir té, y esa pasión fue lo que motivó a Yu a seguir este camino. Pero las cosas no duraron mucho. El profesor tuvo que abandonar el club porque su esposa enfermó, y el club terminó cerrando. Como si fuera poco, sus propios padres no apoyaban las aspiraciones del pequeño Yu, diciéndole que la robótica no tenía futuro. Fue en ese punto cuando ocurrió lo más doloroso. Su corazón huevo, que en ese momento ya había crecido, no pudo llegar a convertirse en un guardián Chara. ¿Por qué? Ya que su huevo de sus sueños se terminó rompiendo en un ataque de ira que él mismo provocó. Ese evento marcó para siempre a Nikaido, pues perdió la esperanza de sí mismo y en lo que quería lograr. Si tomamos en cuenta ahora bien todo lo que Nikaido sabe hacer, cabe mencionar que tiene habilidades sumamente interesantes. Pero nos vamos a enfocar únicamente en tres. Número 1. Puede llegar a tener la manipulación completa de los huevos de las personas, o en este caso los huevos van a ser las almas. Las almas pueden llegar a ser tanto buenas como pueden llegar a deteriorarse, o convertirse en los peores casos en un huevo X, algo que Nikaido podía llegar a hacer a voluntad. La segunda habilidad que tenía también Nikaido era su inteligencia. Sin embargo, tanto pudo llegar a ser bueno como también pudo llegar a ser malo. Pues por un lado tenemos a un personaje que tenía la capacidad y en cierta forma si hubiera tenido tal vez el presupuesto necesario, tenía la forma para poder comprimir mucha energía X que él de por sí ya estaba empezando a recolectar. Y si fuera poco, nos entra la incógnita, ¿qué pasaría si toda esa energía X recae en un huevo tan poderoso como lo son los de Amuhinamori? En este caso como Azu, bueno, yo considero que aquí hubiera pasado dos posibles sucesos. Como primer posible suceso que podría llegar a ocurrir si se hubiera completado esa forma de poder inyectar los huevos X, simplemente hubiera ocurrido lo que le pasó a Ikuto. Hubiera perdido totalmente el control y así hubiera tenido, ni siquiera Nikaido diría yo podía llegar a ser controlado, pero bueno, en pocas palabras, sería todo un desastre y tenía, o mejor dicho, tendría la posibilidad de incluso de ser uno de los personajes más rotos, pues consideramos que ya son cientos y cientos de huevos X, y sabemos lo que ocurre cuando estos cientos y cientos se combinan, crean un ser sumamente grotesco y poderoso. Y como segunda suposición diría yo que se hubiera roto Su. Sí, en pocas palabras simplemente hubiera desaparecido como otros huevos X que han sido rotos. ¿Por qué? Porque al ser demasiada energía X, simplemente no aguantaría el poder o Su no tendría la suficiente resistencia para soportar tanta energía.
Y como tercera habilidad que puede llegar a tener nuestro amigo Nikaido es que tiene una forma de manipular sumamente interesante. Si bien ya sabemos que es inteligente y tiene la capacidad, aquí viene lo que realmente lo consideramos un buen enemigo principal, o en este caso, el primero que se nos presentó. Pues aparte de que pudo llegar a tener doble cara, también pudo llegar a manipular los sentimientos de las personas para sus propios méritos. Y considerando que ya tenía muchos huevos X, esto lo estuvo haciendo desde mucho tiempo atrás, siquiera de que iniciara la historia de Amo Hinamori. Que por cierto, se aproxima un video hablando de eso, pero bueno, espérenlo porque muy pronto se sube. Pero regresando a la historia de Nikaido, ya sabemos sus habilidades, ya sabemos un poco de qué ocurrió en el anime. Ahora bien, ¿cómo fue y cómo se desarrolló todo este suceso? Bueno, ya como adulto, Nikaido se infiltró en la academia Seiyo, haciéndose pasar por un maestro amable y distraído. Su fachada, como lo dije previamente, era torpe. Era tal vez un poco perfecto, pero torpe. Sonriente y aparentemente inofensivo, pero obviamente tenía una doble personalidad. Durante este tiempo, Amo Hinamori empezó a sospechar de él. No podía creer que su maestro, que siempre parecía tan despistado, fuera el causante de dolor de muchos. Pero la verdad terminó saliendo a la luz. En una confrontación directa, Amo Hinamori descubrió su laboratorio oculto. Allí Nikaido intenta manipular a los estudiantes, convirtiéndolos tanto en huevo X para poder confrontar a Amo Hinamori. E incluso llegó a tener una pelea final donde ocupó a sus robots para poder confrontar a los diferentes guardianes que se aproximaban. Pues mira que te cuento que fue en ese momento algo increíble. El huevo roto de Nikaido también pudo llegar a ser restaurado durante unos segundos, después de obviamente de ser derrotado. Pero también ese instante bastó para despertar algo dentro de él. Como lo dije previamente, Nikaido no tenía tal vez una habilidad tan fuerte en el combate, pero sí tenía lo suficiente para poder manipular a todo lo que se le hacía a su antojo, o en este caso a los huevos X. Tras su derrota, Easter lo despidió, había fallado, pero para él fue un alivio. Sin las cadenas de la organización, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente deseaba. Se dio cuenta de que en su intento por controlar los sueños ajenos, lo único que había hecho era destruir el sueño propio. Tiempo después descubrió que su antiguo maestro había logrado construir aquel pequeño robot que servía a té. Ese simple hecho dejó ver un sueño que él había abandonado y que había hecho realidad a otra persona, y en cierta forma le dio en todo a su Mauser. Con el tiempo, Nikaido regresó a la Academia Seiyo. Siguió enseñando, pero esta vez con un corazón genuino. Fundó el nuevo club de manualidades y alentó a sus alumnos a crear sin miedo. En el manga, la historia continúa hasta el especial de Sugocharen Core, donde finalmente se casa con Yukari Sanyo, la hermana también de nuestro amigo el espadachín. Pero ese será tema para otro video. Sin duda alguna, este es un personaje que simplemente tenía mucho potencial y que yo considero que todavía faltaron muchas cosas a comparación del manga. En el manga sí hay un poco más de explicaciones y las cosas son un poquito más maduras, dirían por ahí. Pero me sirve, es un cierre simbólico. Dos personas que fueron marionetas por la ambición, ahora unidos para construir algo propio. En los capítulos finales del manga, mientras Amo sigue su camino junto a los guardianes Chara, Nikaido observa desde lejos, tranquilo, sabiendo que al fin pudo encontrar la paz y en este caso incluso compañía y puede que en el futuro una familia. Pero bueno, la historia de Nikaido no es la de un villano típico, es la historia de alguien que se rompió su propio sueño y lo reconstruyó gracias a la bondad de otros, de un hombre que entendió que los errores no te definen, lo hace lo que haces después de ellos. Su mensaje es claro, nunca destruyas tu huevo del corazón aunque creas que ya no puedas soñar. Y aunque pienses que lo perdiste todo, basta una chispa, una mano tendida para recordarte quién eres. Nikaido cayó en la oscuridad, pero también fue capaz de salir de ella. Y tú, al igual que él, puedes reconstruir tus propios sueños. Espero que te haya gustado este pequeño video acerca de Nikaido, el primer enemigo de Sugochara, y que realmente llegó a darles pues demasiada evoluciones. Y a cada uno de ellos, considerando que incluso podrían hacer diferentes transformaciones épicas. Pero bueno, si te gustó este video, por favor comparte y suscríbete y recuerda,
vamos a estar haciendo muchos videos de todos los personajes de Shogo Chara. El próximo no lo voy a decir, pero también es alguien sumamente interesante. Y para la gente que también está preguntando dónde está el video de la cronología de todo Shogo Chara, espérenlo porque realmente va a tardar un poco más de lo que pensaba. Porque ya estamos casi a la mitad, diría yo. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora sí no me queda más que decirte que nos vemos en el próximo video. Bye bye, sayonara.